La coalición de gobierno alcanzó las firmas para un plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos. El Frente Amplio no acompañó esta iniciativa. ¿Qué alcance tiene esta herramienta? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus riesgos? De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Yo encomendé a un profesor grado 3 de la UDELAR hace 8 meses un trabajo exhaustivo, comparativo, sistematizado de qué dicen todas las constituciones, todos los cuerpos normativos de todos los países del mundo respecto a este tema. 8 meses de trabajo. De los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas, si le sumamos los 2 miembros observadores, la Santa Sede y el Estado de Palestina, y después 8 países que no están en Naciones Unidas. Taiwán, Kosovo, República del Norte de Chipre, etc. 203 en total, solamente 4 tienen no solamente la inviolabilidad del hogar consagrado, que la mayoría de las constituciones lo tienen, sino que sin excepciones en horario nocturno. Es decir, a pesar de que haya orden del juez, sospecha fundada del sistema judicial, no se puede ingresar a la morada. Son Guatemala, Mozambique, Cabo Verde y Uruguay. Entonces uno dice, esto que los uruguayos tenemos muy arraigado, que está en nuestra primera Constitución de la República, es decir, de 1830, hace 200 años, ¿es sensato que lo mantengamos cuando, por ejemplo, hace 200 años el Uruguay no tenía energía eléctrica en buena parte de su territorio, por ejemplo? Distinguir entre la noche y el día, bueno, tiene cierta lógica. Era impensado que una organización criminal pudiera desafiar al propio Estado, como hoy lo puede hacer el narcotráfico en el mundo o en la región. Entonces, ¿por qué razón mantenerlo? Y seguiremos hablando de este tema aquí en Lado B en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, en este caso con el diputado del MPP del Frente Amplio, Sebastián Valdomir. Sebastián, gracias por acompañarnos a Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañar Lado B. Bueno, un gusto tenerte por acá. Como es habitual, como pasa siempre en Lado B, escuchamos todas las voces de un mismo tema. Ahí lo veíamos en el disparador a Carlos Camino, senador del Partido Nacional, en este caso, bueno, llevando adelante esta iniciativa, contándonos por qué para él era importante habilitar esta herramienta. No estás de acuerdo, el Frente Amplio, lo decía recién en la introducción, no acompañó estas firmas. ¿Por qué no estás de acuerdo? El Frente Amplio no está de acuerdo en principio con esta medida de reformar la Constitución porque entendemos que no resuelve en nada la grave situación de seguridad, de inseguridad y de convivencia que está viviendo nuestra sociedad hoy. Esto nosotros lo asociamos a una propuesta netamente de campaña, porque claramente esto se va a plebiscitar en la primera vuelta de octubre del año que viene, y si fuera tan urgente y si fuera tan necesario la herramienta de los allanamientos nocturnos, se podría habilitar otro mecanismo, por ejemplo el de la ley interpretativa, que es un proyecto que ya lo tiene la Cámara de Diputados, presentado por los diputados Luz y Subía, que incluso es mucho más honesto, entiendo, por más de que estemos en las antípodas con el planteamiento que hacen los diputados en materia de seguridad pública, en materia jurídica y penal, pero entendemos que es más honesto porque plantea las cosas en su justo término, que es que ante la grave situación de crisis y sobre todo motivada por el narcotráfico, eso a texto expreso está en la exposición de motivos del proyecto de ambos diputados, lo proponen para aprobarlo ya. No hay que esperar un plebiscito hasta octubre y eventualmente luego que se empiece a aplicar. Si la situación en materia de seguridad pública amerita que esto se apruebe, y pensamos que es grave la situación que estamos viviendo, nada más lo del fin de semana fue terrible, bueno, no tiene sentido esperar hasta octubre un plebiscito eventualmente para ver si se aprueba o no se aprueba. Por ende, nosotros asociamos que esto es una medida netamente proselitista, electoral, y que no va a resolver o a intentar solucionar la problemática que se vive hoy en materia de seguridad pública. Me contabas recién que habías visto la entrevista a Camí. Él, en uno de los argumentos que maneja, lo cita al expresidente Mujica, señalando bueno, que Mujica en su momento él estaba de acuerdo en habilitar esta herramienta. ¿Los condiciona a ustedes en el MPP, en el Frente Amplio, esa opinión del expresidente? No, en realidad no. A ver, esta propuesta de reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos tiene larga historia en nuestro sistema político. Fue parte de la propuesta de reforma constitucional de los militares en el año 1980, que fue rechazada.
también estuvo en la propuesta de Vivir sin Miedo, también del difunto exministro Larrañaga, y también por iniciativa legal hubieron varios proyectos, incluso uno de nuestro sector, del exdiputado Walter de León. En definitiva, lo que nosotros asociamos es que cada uno de esos momentos tenía una explicación para habilitar los allanamientos nocturnos. Ahora, cuarto año de gobierno, por ingresar a un año electoral, netamente se asocia a una medida electoral y a una medida de campaña para desviar el foco de cuáles son las verdaderas problemáticas que están viviendo hoy nuestros conciudadanos en materia de inseguridad pública. Porque vos fíjate que aquí lo que se procura y se fundamenta para habilitar allanamientos nocturnos es el combate al microtráfico y el cierre de bocas de pasta base. El problema hoy asociado a la violencia no está en las bocas de pasta base. Está primero en la operativa de grandes grupos criminales que están controlando diferentes territorios y zonas de Montevideo, la zona metropolitana, Canelones y algunos puntos del interior del país. Y además mueven una cantidad de logística y de poder de fuego, de poder financiero, que no tiene nada que ver con una boca de pasta base. Y es en ese sentido que nosotros le vemos esa debilidad de que si el problema de la inseguridad pública se asocia al gran narcotráfico, no es habilitando allanamientos nocturnos sobre las bocas de pasta base que se va a resolver la problemática de fondo que vivimos ya desde hace por lo menos 2 años, desde que se reactiva la movilidad de la población luego de la pandemia. Han pasado los ministros, se han sucedido los planes, se han sucedido los intentos del diálogo político y la situación sigue cada vez peor. Recién mencionabas, ¿considerás que esto es para desviar la atención de los problemas? ¿Pensás que esa es una estrategia electoral, política, eso que están haciendo? La verdad, entiendo que es una manera de desviar el problema, porque en la medida que la seguridad es el principal tema que le preocupa a la población uruguaya hoy, incluso por encima del tema laboral, por encima del tema salarial, la inseguridad hoy se ha convertido en el principal eje de discusión de muchas familias. En ese sentido, lo que se hace es, bueno, el sistema político y particularmente el gobierno, que es mano en este sentido, debería dar respuestas acordes a esa sensación de inseguridad y a ese miedo. La respuesta de un conjunto de diputados y senadores del oficialismo no puede ser una propuesta de reforma constitucional para octubre del año 2024, porque la urgencia es ahora y aparte ya viene con una gravedad increyendo desde hace por lo menos 2 años, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que claramente es una medida de desviar el foco de la atención. Vamos a estar todo el año que viene discutiendo qué opinamos de los allanamientos nocturnos y dejando pasar un elefante por la puerta de nuestra casa, que es la gravísima situación de inseguridad que viven miles y miles de compatriotas hoy día. El propio Camí me había dicho ese día en la entrevista, de que esto no solucionaba el tema del narcotráfico, pero que era un elemento que se podía sumar a todas las estrategias de seguridad que llevaba adelante el gobierno. Si él entendía de que había bandas o delincuentes que estaban operando por la noche en algunas casas, bueno, darle la posibilidad a esa herramienta a la policía de que pueda actuar. ¿Cómo tomás eso? Sí, incluso la cara visible de la propuesta es la del senador Camí, pero en esa misma línea ha salido el presidente de la República, el ministro de Defensa, pero entendemos, le devolvemos la pregunta. Si 72 legisladores firmaron para su propuesta, esos 72 legisladores hacen mayoría en diputados y en Senado. ¿Por qué no se aprueba una ley interpretativa? Me pueden decir, bueno, la eventual inconstitucionalidad. Bueno, ahí habría que definir cuál es el concepto de hogar, qué es un hogar, por ejemplo, ¿no? Está bien, pero vayamos al resultado final, que es habilitar los allanamientos con una orden judicial en horas de la noche. Hoy, sin ningún tipo de reforma ni ley interpretativa, si el dueño de casa te franquea la puerta de su hogar, la fuerza pública puede ingresar. La hipótesis del allanamiento, que es una medida para recolectar evidencia, recolectar información, se habilita en caso de que no te dejen entrar y evidentemente tiene que haber una orden judicial de un juez. En ese sentido también la propuesta de los diputados Subía y Luz es más garantista, porque en su propuesta se establece en uno de los artículos que tiene que estar presente el fiscal y el juez en el lugar del allanamiento. Tiene problemas de implementación, evidentemente, pero por lo menos en la letra es más garantista que esta propuesta de reforma constitucional del senador Camí. Pero volviendo al punto, si es tan urgente y es tan necesario, que se apruebe una ley interpretativa que con mayoría simple en ambas cámaras sale y está vigente a partir del mes que viene o a partir del 1 de marzo cuando se reinstale el funcionamiento ordinario de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, claramente ahí nos refuerza esa idea de que es una manera de desviar el foco de atención, el foco del real debate sobre la inseguridad, ¿no?
los partidos han pasado. Ahora veíamos más temprano al senador Manini diciendo no estamos conformes con los desempeños en seguridad pública, no se acabó el recreo. El diputado Subía también ha dicho desde el Partido Colorado que no está conforme con el rendimiento de la política pública en materia de seguridad. Bueno, hay como muchas voces que dicen no estamos en sintonía con los rendimientos hasta ahora. Se suceden los ministros y la situación está cada vez más grave. Este año vamos a terminar, Wilmar, 2023, cerca de los 400 homicidios, si no más, porque a eso le podemos agregar incluso alguna muerte violenta que puede estar caratulada ahora como muerte dudosa, o incluso otro pedido de informes que hemos hecho de este año con el tema de las personas desaparecidas, que han venido aumentando 2021, 2022 y también va a aumentar el 2023. Entonces, las muertes violentas hoy y la operativa, sobre todo de bandas criminales asociadas al crimen organizado y también al narcotráfico, son el eje vertebrador de la grave problemática de seguridad pública. Con eso, nada está resuelto con habilitar una reforma constitucional para permitir allanamientos en horas de la noche. Te tocó interpelar al ministro Heber, recuerdo haberte entrevistado en ese caso también, en esa ocasión. Hablabas un poco también haciendo un balance de la política de seguridad, y me quiero detener ahí. ¿Cómo lo ves vos desde la oposición, lo que hizo Heber, este cambio de ministro, lo que puede llegar a pasar el año que viene, en año electoral además? ¿Cuál es la postura que debería tomar el Frente Amplio, por ejemplo? Bueno, ese día, esa interpelación fue el 28 de junio. El ministro se retira después de 20 y pico de horas sin apoyo mayoritario de la Cámara de Diputados. Pero decía que él no iba a renunciar. La censura a los pocos días no tuvo andamiento, pero renuncia a los pocos meses el ministro, el subsecretario, luego de los audios de la ex vicecanciller por el tema del pasaporte a Marcet. Es el segundo ministro, ahora el ministro que queda era el que estaba de director general de Secretaría, una impronta distinta porque no se expone tanto, pero el punto es que en cierto sentido aquello que el Partido Nacional y la coalición nos decía que era que el Frente Amplio dejaba el gobierno, se aprobaba la LUC, ¿te acordás? La ley de urgente consideración con el paquete penal y con el apoyo a la policía, la situación en materia de seguridad cambiaba casi que de la noche a la mañana. Bueno, la situación no cambió, hubo un interregno por la pandemia, claramente que bajó los hurtos, las rapiñas, etcétera, la movilidad de la gente. Luego que se rehabilita la movilidad de las personas, pospandemia, 2021, 2022 ya tenemos un repunto importante de homicidios. El 2022 los homicidios aumentan un 25% respecto al 21. Ahora, en el 2023 vamos a aumentar los homicidios respecto al 2022. Y se han sucedido planes. Hoy, yo estaba repasando para esta entrevista, por ejemplo, ya nadie habla de la estrategia de seguridad integral que impulsaba Sanjurjo. Sí, que fue a partir de un intercambio con distintos referentes de seguridad de los partidos políticos y medidas que después se dieron a conocer. Esas 16 medidas, ninguna menciona los allanamientos nocturnos, también, para que digamos, porque ahora Sanjurjo salió a decir de que él aprueba los allanamientos. Lo podría haber metido ahí y se discutía a ver si se podía aprobar. Bueno, ahora sale diciendo que lo aprueba porque es una medida que habilita algunas posibilidades que hoy a la policía le están vedadas. Pero lo que digo es, se han sucedido etapas de la discusión, el plan de Heber, la estrategia de seguridad integral, ahora el combate al narcotráfico por la vía de la saturación policial en algunos puntos, y la situación cada día está más peligrosa y cada día más grave. Ya hemos evidenciado balaceras perdidas, ha fallecido una niña, pero también hace cuestión de semanas atrás hubieron balas perdidas, ese neologismo como que a alguien se le escapó un tiro y lastimó a alguien. No, hay conflictos entre personas y entre bandas que están dejando secuelas, heridas y personas fallecidas, lamentablemente, por ese accionar. Ya no hablamos, por ejemplo, de Peñarol, lo que pasaba hace un año atrás en los predios de AFE, donde se encontraban restos humanos. Ahora, por algunas semanas fue Villa Española. A ver, la situación está cada vez peor y los ministros que pasan no le encuentran la vuelta. El ministro Martinelli ha optado por no hablar. Incluso nosotros lo convocamos a la Comisión de Seguridad y Convivencia y prefirió no ir. Entonces, el primer ministro que va a desfilar por la Comisión Permanente ahora en enero va a ser el ministro del Interior. Primero porque no dijo cuáles son sus lineamientos. Segundo porque no quiso ir en diciembre cuando nosotros lo convocamos, adujo que él no tenía tiempo, en que en todo caso lo podíamos llamar a una comisión general. En todo caso tiene que presentarse ante el Parlamento o ante la ciudadanía y decir, estos son los lineamientos este último año para tratar de por lo menos contener la inseguridad que se vive en amplias zonas de Montevideo, de Canelones
y del interior del país. Uno de los argumentos que tiene el gobierno es que está volviendo a los barrios, porque entiende que el Frente Amplio abandonó los barrios de Montevideo y que en cierta medida provocó lo que está pasando hoy. ¿Qué lectura tenés de eso? No, quien abandonó los barrios fue el MIDES en sus orígenes, porque no hay más OCAT, porque no hay jóvenes en red, porque discontinuaron programas de presencia estatal en diferentes zonas y barrios de nuestro país y que se trató de suplir esa presencia mediante una aplicación de WhatsApp. Ese es el abandono del Estado que nosotros le hacíamos el señalamiento a los integrantes del gobierno. Ahora, que esté presente la fuerza pública y que la fuerza pública no logre contener los desbordes y los crímenes y las muertes violentas, habla de que en todo caso entonces las fuerzas de seguridad no están logrando pacificar y contener la violencia en algunos barrios de Montevideo y de Canelones. Eso es más grave aún. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que están dando por perdido es que no se puede hacer ni inteligencia, no se puede hacer inteligencia policial para el rastreo de los cabecillas, de los grupos, a tratar de alguna forma tener una presencia más permanente y no 2 o 3 días. Por aquí ha pasado incluso el alcalde, compañero del municipio de que ha dicho, sí, esa semana que viene la policía está más tranquilo, se va y a los 10 días está todo igual o peor. Aquí han tenido que cerrar policlínicas, ha tenido que cerrar el SACUDE, ha tenido que cerrar espacios de presencia estatal para que la gente no se vea expuesta a balaceras. Eso, hace 1 año y medio atrás o 2 años era impensable. Y ese es el diario vivir hoy, diciembre del 2023, en materia de seguridad pública, no solo en Montevideo, sino en amplias zonas. Habíamos visto algo parecido en Durazno, algo en Rivera, en Salto, en Rocha, en San Carlos, etc. Entonces, lo que no vemos es que se le encuentre la vuelta a esta situación y ante eso un ministro que no habla y no dice, bueno, vamos a tratar de resolver aplicando estos planes. Heber nos tenía acostumbrado con su verborragia a que salía diciendo alguna cosa llamativa y de alguna manera concentraba en las críticas. Ahora no está Heber, hay otro ministro, pero lo que no vemos es que nadie se haga cargo de la situación que está viviendo. Este fin de semana hubieron 9 muertes violentas en nuestro país. Ahora, ustedes como oposición apuntan al nuevo ministro porque también vale destacar cómo se da este cambio en el ministerio, ¿no? A partir de toda la situación que se dio con Marcet, la salida de los ministros, el revuelo político que generó. O sea, ¿vale desde la oposición apuntar a este nuevo ministro que llegó para, por ejemplo, cubrir la salida de Heber? Apuntamos a todo el gobierno y particularmente al partido de gobierno. Porque ellos hicieron campaña, recordemos, en el 2019 con el eje de la seguridad. Y el tema de la seguridad no es soplar y hacer botella, como está quedado demostrado, es un tema que exige una discusión de otro nivel al que hemos tenido estos últimos años. Y ahí hay una cuota aparte de responsabilidad de la oposición también, pero el gobierno es pie. Porque ahora, antes de entrar a esta entrevista, yo escuchaba al ministro de Defensa que decía hay que hacer un diálogo por narcotráfico y un acuerdo político para que nos pongamos de acuerdo en cómo tratamos de resolver esta situación. Primero, ese tipo de cosas las convoca el presidente de la República, no el ministro de Defensa. Segundo, el ministro de Defensa lo que tendría que hacer es ocuparse de lo suyo, que es que no ingrese droga, por ejemplo, en avionetas, por ejemplo, por el espacio marítimo, por ejemplo, por la hidrovía, o que circule por diferentes zonas de nuestro territorio y que afectan a nuestra soberanía. Ahora, en un año electoral, en la previa, a 11 meses de las elecciones, se le ocurre hacer un diálogo político sobre el narcotráfico. O sea, esto hace 4 años atrás era impensable. Entonces, le falta seriedad, le falta un poco de compromiso real con la problemática y tener en cuenta que el coletazo de esta situación lo sufren siempre los más vulnerables. Porque donde se ponen los muertos, los heridos, los hechos de violencia, donde está lleno de gente vinculado a personas que están en la cárcel, es en los barrios de menos recursos, de Montevideo, de Canelones o del interior. Entonces, la inseguridad también tiene un claro perfil socioeconómico, porque donde están los hechos de violencia es en aquellos barrios donde se necesita más presencia del Estado, pero presencia pacificadora, no ir 3 días a hacer un allanamiento para las cámaras y retirarse y a los 5 días está todo igual o peor. Entonces, lo que falta, y ahí el gobierno me parece que es el principal responsable, es darle seriedad a este debate, darle un poco de compromiso, es decir, bueno, realmente no le encontramos la vuelta. El Frente Amplio siempre está dispuesto a aportar sus compañeros, sus compañeras. Salimos de un programa que tuvo una elaboración bien importante en materia de seguridad y convivencia. Aprobamos, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Justicia para más adelante, en el caso de que eventualmente seamos gobierno, u otras medidas. Entonces estamos dispuestos a ir a cualquier ámbito que nos llamen, pero con seriedad y con responsabilidad. Porque no le podemos dar esa carta, decir,
ahora se le ocurre a un ministro, a un jerarca de gobierno, entender que nos tenemos que poner de acuerdo para combatir el gran narcotráfico. ¿Por qué no se aprovechó eso, la estrategia que terminó en julio y que monitoreó e impulsó Sanjurjo? Entonces, a cada problema se le encuentra una solución cosmética, una bomba de humo, dentro de lo cual yo ahí incluyo esta propuesta de los allanamientos nocturnos, nada más y nada menos que reformando la Constitución. Ahora, la seguridad sigue siendo un botín electoral, da la sensación, ¿no? Porque este gobierno de coalición en campaña le apuntó al Frente Amplio por lo que no hizo en los 15 años de gobierno, asumió gobierno de coalición. El Frente Amplio mismo en la LUC también apuntó a temas de seguridad y en estos años también sigue poniendo el foco allí. Pasan los años, pasan los gobiernos y seguimos hablando de temas de seguridad. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, se revierte con diagnósticos basados en evidencia, sobre todo evidencia que proveen y con estudios que proveen académicos, organizaciones sociales, organizaciones profesionales que están siguiendo el tema de la seguridad pública en toda su dimensión, que incluye justicia, incluye integración socioterritorial, incluye la pata policial, que no es la única, incluye muchas aristas, ¿no? Incluye todo lo que tiene que ver con el relacionamiento externo, ¿no? Estamos entre Argentina y Brasil, estamos a 4.000 kilómetros de donde se produce el 95% de la cocaína del mundo y no nos vamos a mudar de esta región, la región más desigual, la región que produce la mayor cantidad de cocaína del planeta, muy cercano de Bolivia, de Perú, de Colombia. Entonces, necesitaríamos un diagnóstico de base serio, creíble y con compromiso, tratando de salir de esa lógica proselitista o de política de corto plazo. Pero en esa compromiso o en esa dimensión, el papel del gobierno y el papel de las autoridades es fundamental, porque entre otras cosas no pueden dar manotazos de ahogado como los que están haciendo ahora, como lo que yo señalé recién del ministro de Defensa, de llamar a un diálogo a 11 meses de las elecciones. Eso es una manera de tirar abajo el debate y de quitarle seriedad a la problemática. Y aparte, reitero algo que ya manejamos, la inseguridad pública es el principal foco de preocupación de toda la población, y no lo dice una encuestadora, lo dicen todas las empresas que hacen opinión pública, que dice hoy la inseguridad en los barrios es lo que más preocupa a la gente. Lo hemos recabado también cuando hacemos alguna recorrida, es decir, hay gente que ya no sale a la calle después de las 6 de la tarde, gente que tiene que acompañar o que se agrupa para ir a una parada. Recibimos a Fugwan en la Comisión de Seguridad y Convivencia, que nos dice que tiene problemas para llenar algunas unidades en cooperativas de vivienda, barrios lindos, nuevos, con grupos humanos para construir, que tienen miedo de ir a vivir a esos lugares. Ya el tema de la seguridad ya ha dejado de ser un debate solamente de políticos o del Ministerio del Interior y ha empezado a permear a diferentes áreas de la sociedad. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Sí. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el diputado del MPP Frente Amplio, Sebastián Baldomir. En el primer bloque, Sebastián, hablábamos del tema de los allanamientos. Es un tema que no está en el programa del Frente Amplio. Hoy mencionabas, ¿no?, en el primer bloque de esta estrategia del gobierno de poner el tema, probablemente esté en campaña, ¿no? Sea un tema que se converse. En ese sentido, ¿cuál debería ser la postura, por ejemplo, del Frente Amplio? ¿Se discutió eso en la interna? No, no es un tema que se esté discutiendo ahora. Claramente sí lo registramos que es un movimiento que hace la bancada de gobierno para colocar un tema que va a estar acompañándonos durante todo el periodo electoral. Yo, a nivel personal, porque esto no lo he conversado ni siquiera con mis compañeros de sector, si fuera algo en el cual hay que expresarse rápidamente, incluso creo que daría esta libertad de acción para que cada uno decidiera. Pero como es un tema de estricta centralidad para la población, yo creo que hay que ser muy enfático, decir que esto no resuelve en nada la grave situación que vivimos en materia de seguridad pública hoy. Y eso hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en este caso es del gobierno. Si fuera tan necesario, se podría habilitar ya con una ley interpretativa del artículo 11 de la Constitución. Y además, aquí, si se habilita el tema del allanamiento nocturno para combatir el narcotráfico, también recordemos, porque hay que tener el archivo bien presente, es que aquí se bajaron los niveles de control en las carreteras,
en el lavado de activos. La LUC traía eso de que se pueden hacer pagos hasta $100.000 y nadie te preguntaba de dónde salía la plata. Un aumento enorme de la discrecionalidad para el mover el efectivo. Eso ha sido aprovechado y es aprovechado por los grupos de crimen organizado a nivel mundial, no solo aquí en Uruguay. Y nosotros no somos una excepción, así que también tiene que haber eso favorecido la operativa del narcotráfico. Se le ha dado un pasaporte al gestor de la hidrovía en materia del traslado de narcotráfico, de tráfico hacia Europa, África, Asia y Oceanía. Entonces, cuando son tan grandes las contradicciones y las inconsistencias, hay que marcárselas a los responsables, que son las autoridades del gobierno. Luego de eso, que se asignen esas responsabilidades y se discuta de manera profunda las raíces de la situación que vivimos ahora, podemos hablar de esta propuesta de reformar la Constitución y permitir los allanamientos nocturnos. Y ahí hago un paréntesis. Decía el senador Camí, esto es del siglo pasado. A ver, esto estuvo en la Constitución del 30, estuvo también desde la primera Constitución moderna de 1917, la Constituyente del 16 y el 17, y luego siguió con la misma formulación. Ahora, en la última reforma constitucional general de nuestra Carta Magna, en el año 96, esto permaneció incambiado. Y las correlaciones de fuerza en el año 96 eran favorables, por ejemplo, para habilitar un cambio en la denominación de hogar y decir, bueno, cambió el mundo, cambió la tecnología, cambió la realidad, no podemos seguir manteniendo algo o una garantía relacionada al siglo XIX. Bueno, en el año 96 este tema no estuvo. O sea, que no es que sea un tema del pasado, es un tema también de discusión relativamente presente. Y además, no solo estuvo en la propuesta de constitución de los militares en el 80, también estuvo en la propuesta del fallecido doctor Larrañaga, que también fue rechazada. Entonces, vuelve, ¿no? Es un tema que va volviendo y que en definitiva lo que vemos es que tampoco hay consenso. Por eso nosotros en campaña electoral lo que vamos a hacer, una señalización muy enfática, es en la responsabilidad gravísima que tienen las actuales autoridades del gobierno, las actuales y las anteriores, sobre todo el Ministerio del Interior, en cómo se agravó la inseguridad pública en estos 3 años. Y además, preguntarles concretamente si piensan que habilitando allanamientos en horas de la noche se va a resolver algo de la situación que estamos viviendo. Porque si nos lo ponen en ese sentido, bueno, la discusión es otra, ¿no? Por último, lo que tiene que ver con estas convocatorias a el diálogo político de nivel, bueno, si las hace el presidente de la República con seriedad y discutir las cosas fuera de los reflectores electorales, bueno, estamos dispuestos, como siempre, que el Frente Amplio es una oposición responsable de aportar sus ideas y sus manos en el Parlamento en caso de que haya que hacer algo de urgencia. Ahora, si son manotazos de ahogado como los que hemos señalado en el primer bloque, nosotros estamos para denunciar eso, no para acompañar. Sebastián, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado. Gracias a ustedes por la invitación y felicidades para ti y para la familia. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.